porque son muchos procesos que tienes que volver a asimilar. Entonces el cuerpo lo que está es para mantenerse en supervivencia y tu mismo cuerpo te va a hacer resistirte de forma natural. Obviamente que cuando estás consciente dices, ya sé las sensaciones y los pensamientos. Y no le haces caso tanto. Exactamente, ¿No? lo escuchas pero lo dejas ir, ¿no? Porque de repente llega a pasar que haces algo nuevo. ¿Cómo se define un sueño? Sino más bien el sueño lo vamos a entender. Y dices, oye, ¿por qué estoy haciendo esto si a mí me gustaba el café? Ajá. ¿Por qué tengo que estar peleando? O sea, empieza esa historia adentro que es normal, pero también dices, bueno, es el objetivo que estuve y voy caminando. Yo sé que está difícil y ya te tranquilizas. Pero cuando conoces que es un sistema, la alerta natural, que estás desprogramando algo para programar algo, hay una lucha interna dentro de ti. Es un proceso totalmente normal y también es cómo llegas a equilibrar tu vida con este cambio. Por eso esta situación de está bien, no estar bien, con cierto límite, hay que identificar los focos rojos. Sí, los que habíamos mencionado, ¿no, coach? Vamos a ir rapidísimo a un corte, pero regresando seguimos hablando acerca del tema. ¿Está bien? Sí. Porque también el tema es la creencia. Yo creo que por eso me gustó mucho, por eso luego te lo mandé. Ajá. Porque fue una realidad de que la sociedad te presiona mucho. Luego la familia yo creo que es la más fuerte. Sí. De decir es que ve cómo te va y tú, pero me siento qué triste. Qué mal agradecido, sí. ¿no? Qué mal agradecido que seas así. Y te hacen sentir culpable, dices. Porque es que en esa lucha, ¿no? Porque en el fondo sabes que no tienes a lo mejor como ese motivo tan grande para no sentirte bien, pero no lo puedes evitar, ¿no? Correcto. No es una elección yo sentirme mal, o sea, hoy me siento triste, me siento desganada, me falta motivación, ¿no? Sí, y pasa, y a veces es el proceso hormonal, tanto hombres o mujeres lo viven. El que no se sabe tanto es el del hombre. Pero sin duda lo tiene, porque pues si somos humanos los dos, ¿no? Hombres y mujeres, lo que pasa es que a lo mejor nadie se ha encargado de pobrecitos estudiarlos. ¿Sabes qué? Sí es cierto, porque el hombre su proceso, su ciclo es cada 2 meses. No sé, te ha pasado con los hombres que convives que de repente hay días que están de un humor, o sea, de malas, enojados, sin razón. Sí. Pero es cuando estás pasando ese ciclo hormonal que se está cambiando muchas cosas, pero no es tan conocido y muchos hombres no lo conocen. Exacto, no. Y normalmente, pues no es algo que se acepte tanto o que se platique tanto, ¿no? Porque nosotras como mujeres, en el cafecito, en las uñas, donde sea, nos estamos platicando, entonces sabemos que es normal, que nos la pasamos mal, que nos sentimos irritadas, o sea, eso es como muy normal, pero yo no veo a los hombres en el sauna platicando de, oye, no, fíjate que sí me siento, no, nunca. O sea, los hombres es complicado que se abran entre ustedes, ¿no? Aparte de conocerlo, porque son detalles, ya cuando lo conoces ya lo puedes platicar de una forma diferente, decir, hoy no es buen día, mejor lo dejamos tranquilo, y lo llegan a entender, pero más el saber que es un proceso que estoy viviendo, y que necesita darme ese espacio, pero no es, como tú dices, no es conocido, entonces pareciera que siempre está de malas, ¿no? Y tiene un detalle físico que es natural en ese proceso. Claro. También cuando el hombre entra en la andropausia. También, sí, como nosotras, ¿no? Entramos a la menopausia y son muchísimos cambios. Y algunas la pasan mal, otras la pasan peor. Otras ni se dan cuenta, pero sin duda sí son cambios físicos, sí son cambios biológicos que experimentamos, pero eso no quitaría que los hombres no la pasaran, pues ni modo que ellos no. O sea, no les pasó nada en toda la vida, o sea, nosotras tuvimos periodo todo el año, toda la vida, hijos, todo, y ustedes no. Esa es la ¡Qué pregunta! ¡Injusticia! Entonces seguramente sí también. No, claro. El detalle que no es tan notorio y no es tan evidente, pero sí llega a pasar. Pero sí debe de existir, pues sí, imagínense. Pero ahí viene también el punto de cómo me entiendo.
desde el punto de vista del hombre de qué ciclo estoy viviendo, ¿no? Sí. La mujer ahí sí tiene más libertad. Hay más libertad y aún así hay muchos que no lo identifican, ¿no? O sea, claro. Nosotros somos muy cíclicas, pero cañón. O sea, una vez que tú ya identificaste, o sea, durante un mes tú sabes perfecto tus días que son muy buenos para sentirte bien, te sientes muy creativa. Hay otros días en los que pasa el gato y ya lloraste. Lo siento. El 100.3 estamos platicando esta mañana con el coach Raimundo Cervantes. El tema ¿está bien no estar bien? Y bueno, pues hablábamos precisamente acerca de todos estos cambios que de repente vamos sintiendo y que pocas veces nos damos ese permiso de estar mal, ¿no? De ir aceptando. Pero también nos decías, coach, algo bien cierto. Cuando tú comienzas a conocerte, sabes que hay momentos y que afortunadamente son etapas, son momentos, son periodos, no son ya estadías de mucho tiempo sí. De sentirte mal, ¿no? Lo que comentas es cierto, pero primero hay que conocerlo, esa es la parte importante. Es que eso es yo creo que el principio de todo, saber en el momento en el que no me siento bien, identificarlo y saber por qué. Totalmente, ahí sí es un tema que tiene que ser el tomar la decisión para conocer si soy hombre, soy mujer, qué proceso estoy viviendo. Te lo voy a poner en un contexto desde la parte empresarial. ¿Qué ha sucedido? Cuando me toca desarrollar una ejecutiva, tengo que entender primero en qué etapa de la vida está, porque eso suma mucho. Muchísimo. Si está pasando un tema de la menopausia y es un nivel directivo, hay que compaginar la parte personal con la laboral y que también mi clienta se comprenda y se entienda. ¿Por qué? Porque el tema empresarial es muy competitivo, pero también tiene su estatus como mujer. Aquí la parte importante es que se conozca y que aprenda a regularse, a dominarse, a tomar decisiones de cómo está su estado, tanto físico, emocional, y también el tema de cómo se siente para impulsar algo, si es el momento en ese momento. Y eso hace la diferencia. Mucho. Pero primero hay que darle un sentido, que aquí hablamos en el programa que te compartía. Primero es un viaje interior, es un proceso intrapersonal donde tengo que descubrirme, pero tengo que entender qué procesos vivo, cómo es los procesos del pensamiento, cómo son el pensamiento, la actitud, el comportamiento, cómo son los estados emocionales, cómo se conectan los estímulos externos y cómo los proceso para decir, ok, cuando hay mucho sonido, pues me va a molestar el oído, me voy a poner en este estado de ánimo, que ya entiendo cuál es el efecto causa. Aquí vamos mucho también al tema de entender a mi cuerpo y hasta de cierta manera a nivel espiritual. A nivel espiritual me refiero a esos estados de paz o de armonía de mi ser. Tal vez lo has encontrado meditando, lo has encontrado haciendo ejercicio, lo has encontrado haciendo una actividad que te gusta mucho, que ese es el tema que es muy sutil, pero es realidad de cómo te dan esos momentos de paz. Trabajaba yo con una abogada y lo que veía es que a ella le encantaba el tema de salir a andar en bicicleta. Tiene bicicleta profesional y todo. Y un tema es que su trabajo era muy estresante. Y su momento de armonía o de paz era cuando salía a la bicicleta. Le encantaba la abogacía, pero también necesitaba ese balance, que encontrar ese estado armónico, que se recuperaba, canalizaba toda esa energía y podía volver a entrar a una situación que era difícil, porque más que nada lo que ella se dedicaba. Aquí tiene que ser relevante hacerte las preguntas y irlos identificando. Es como la pregunta de ¿qué siento en este momento? O ¿cómo lo siento? ¿O en dónde lo siento? Sí. ¿O lo he sentido anteriormente? ¿Y cuánto dura esta sensación? Es irme como escaneando en cada uno de los procesos, pero es darme el espacio, tener el conocimiento, vivirlo y después tenerlo como un recurso. Aquí una parte interesante tiene que ver en conocerme de forma interna y sobre todo validar mis emociones, que aquí viene un tema muy polémico que ya lo habíamos platicado, el tema de cómo valido mis emociones. Las emociones no son positivas y negativas, las emociones son emociones. Son emociones, punto. El detalle es en qué grado está la emoción. Ahí va, te voy a platicar esto que me encantó.
¿El grado de la emoción te está llevando hacia el resultado o te está alejando del resultado? Ajá, Que ahí es donde tú dices, esta emoción me está alejando no me ayuda. No me ayuda. Sí, sí. Ese es el grado de la emocionalidad hacia donde se está inclinando. Okay. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy hablando con alguien de la familia y me exalto y sale el temperamento y pierdo el carácter, entonces me está alejando del resultado y puede ser que hasta agreda a mi familiar. Sí, claro. Entonces ahí te das cuenta que ese grado de emocionalidad me alejó y hasta puedo llegar a lastimar y alejo a las personas. Entonces aquí es de entender en qué grado estoy y balancear. Si siento que no puedo balancear en el momento, entonces es como la retirada de ese donde luego platicamos. Buscar la manera de no hacer las cosas como más grandes, ¿no? De que se puedan salir precisamente de control. Totalmente, eso es la asertividad. Sí, ok. ¿Por qué? Porque estoy siendo asertivo de que ya me enojé y voy a perder el control. Porque ya sé que el siguiente paso ya no me paro. Es como tren, como vaya. Sí, sí. Así nos pasa. Así pasa de repente. Y también es darle el valor a mi emoción. ¿Y cómo puedo canalizarla? ¿Cómo puedo dominar un estado emocional molesto a darle un enfoque? Es totalmente diferente, incluso con los hijos pasa. Decir de que, oye, ya, para. Y ya cuando te escuchan hasta la corporalidad y el tono de voz, sí, ya saben que antes los papás con la vista te dominaban. Sí. Así nada más era de voltear, todavía no te gritaban, y tú ya caminé en la casa. Sí, ya sé lo que me espera. Sí, totalmente. Y es importante el poder entender cómo lo va a llevar. Aquí la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay 3 etapas que hay que vivir y lo vivimos en el programa. Es primero el autoconocimiento. Es cómo proceso mi pensamiento, mi emoción y mis acciones para determinar cómo me siento ahorita y aprenderme a observar. Eso te va a dar el conocimiento y la experiencia para después tú poderlo observar. Pero primero tengo que vivirlo. Sí, claro. Para saber qué se siente. O sea, si yo me siento triste y me he visto cómo siente triste, lo puedes identificar en otra persona. Sí, puedes tener esa empatía, ¿no? Correcto. Porque te permites observar. Y aquí el trabajo interesante es quitar las interpretaciones y los juicios. Es que esa es la que nos cuesta mucho trabajo, porque normalmente lo que decías en algún momento, coach, cuando uno está triste, pensamos que se sienten tristes como yo me siento triste. Exactamente. ¿No? Total, acabas de decir algo muy real. Sí. El que generalizo de que es que tú no te sientes tan triste como yo, no, pues ni idea. O sea, mi tristeza es tu tristeza, es diferente. Son diferentes, claro. Y lo mismo pasa con cualquier otra emoción, ¿no? El enojo. Claro. Es que se veía enojado, pero no tanto. ¿Cómo yo sé que no se enojó tanto, no? O sea, probablemente yo no me hubiera enojado tanto o me hubiera enojado más, pero yo no sé cuánto se enojó. Ese ejercicio que acabas de decir es reflexionar. ¿Quieres saberlo, Beli? Pregunto. Así de cortito. Es increíble cómo cuando éramos niños éramos muy prácticos. Sí. Ella estaba viendo una serie y lo manejaba. Dice, pues si te enojas, conténtate. O sea, lo decía tan sencillo. Sí. Y lo que decía es, ¿por qué los adultos son tan complicados? Sí, pues precisamente por lo que decías, coach, nosotros tenemos más juicios, más prejuicios, tenemos más miedos, más heridas, no sé, todo lo que vamos juntando a lo largo del camino, que cuando nos sentimos tristes o vulnerables o enojados o incluso felices, pues traemos toda esa maleta cargando. No podemos ser tan prácticos como los niños, pues nada más. Conténtate. Y aquí viene el tema del programa. El programa lo que te ayuda es a quitar esas cargas y a tener tus canales de información claros. O sea, ver lo que es. Es muy diferente, un ejemplo ahorita del rojo, ¿no? Que yo diga, es un rojo medio intenso. Y tú como mujer que tienes esa capacidad de ver más colores, me digas, no, Ray, el rojo es rojo carmesí con esta característica. Ok. Pantone 34. Sí. Esos son los puntos de vista de que yo te externo, yo cómo lo veo, y tú ya me complementas. Ok, no estoy yo mal ni tú estás bien, sino simplemente son 2 puntos de vista y cambiamos esa percepción, que aquí tiene que ver el autoconcepto. El autoconcepto es aprenderme a observar cómo son las cosas, quitándole los juicios. El juicio significa que está bien o está mal, sino simplemente es lo que es. Pero cuesta trabajo el quitar esa programación para aprender a observar las cosas como... Y la otra es la interpretación.
yo creo que es de esta forma. No lo sé hasta que le pregunta a la otra persona. Claro, sí, y aún así, ¿no? También yo no sé si la otra persona realmente está siendo honesta diciéndome cómo está viendo las cosas, ¿no? Correcto. Al final no lo sabemos. Vamos a ir rápido a una pausa, coach. Interpretaciones es un proceso fisiológico natural que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, los espacios o los huecos, no sabe cómo trabajarlos y los llena con información. Ahí viene la interpretación. Entonces, cuando logras mantenerte en un estado de observación, es decir, es rojo, punto, lo que sigue. O sea, si quiero averiguar qué tipo de rojo, voy a abrir. Claro, pero si no le doy esos huecos a mi cerebro para que empiece a meter información. O sea, no sabe estar de ocioso, así. ¿Verdad? Entonces tiene que ver mucho con el enfoque, con la atención y con la concentración. O sea, eso en esa secuencia. Y normalmente sí, o sea, no lo hacemos de forma consciente. Cuando estamos deprisa o cuando tenemos más